Nuevamente nos encontramos en Reloj de Arena, que es un centro de atención y apoyo a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y estamos con nuestro siguiente podcast. Y me place presentarles una persona muy especial, y es la doctora Carolina Ramírez Botero. Bienvenida a Reloj de Arena. Muchas gracias, estoy muy agradecida con esta invitación. Gracias, doctora, por estar aquí, de verdad. Ha sido un placer. Nos conocimos por cosas de la vida, estudiando en la Universidad de Antioquia con el grupo de neurociencias en un taller, y fue genial porque aprendimos muchísimo. Y la invitación es para que tú nos cuentes quién es Carolina, qué hace Carolina, y cómo nos puede aportar con su conocimiento y experiencia. Además, porque la misión de estos podcasts, doctora, es llegarle a las familias que tienen pacientes en casa con alguna enfermedad neurodegenerativa que no lo saben manejar y que necesitan herramientas. Entonces, poder conversar un poquito. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo soy médica, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hice mi especialización también en dolor y cuidado paliativo en la misma universidad. Soy egresada ya del posgrado hace 10 años. Estos 10 años he trabajado la mayoría del tiempo en instituciones donde se manejan pacientes con enfermedades oncológicas, con cáncer. Y bueno, digamos que ahora estar trabajando con enfermedades neurodegenerativas ha sido una etapa de muchos aprendizajes nuevos, una etapa que me está llenando la vida, que yo siento que uno va pasando como etapas, y esta, por ejemplo, me ha traído grandes aprendizajes. Estoy muy contenta de estar aquí en un lugar tan especial y tan bonito. Como dices, María, la oportunidad de conocernos, yo creo que a uno Dios lo va poniendo como en un camino, y conocernos como en la formación también lo llena a uno como de gratitud, ¿cierto? La vida te pone ahí por algo. Sí, así es. Y cuando yo te preguntaba del tema de cuidados paliativos, me generaban muchísimas preguntas, porque en estos 20 años que lleva Reloj de Arena atendiendo pacientes adultos mayores, porque así nace, pero luego se especializa en demencias, poder entender de qué se trata los cuidados paliativos, y que no toda la gente pues sabe. Total. Y no tiene la oportunidad de estudiarlo o de entenderlo. Entonces, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, entonces, cuidados paliativos es una especialidad médica, pero digamos que la palabra paliativo viene desde hace muchos años, viene del latino pallium, y pallium significa capa o capote. Entonces, en un principio se entendió como esa capa que cubría del frío, que daba calor al que tenía frío, ¿cierto? Posteriormente la palabra va cogiendo como otro auge, y a pesar de que se hacen cuidados paliativos desde hace muchísimos años, no como cuidado paliativo, pero sí con esa misión que tiene cuidado paliativo de acompañar y aliviar sufrimiento, ya después empiezan como a evolucionar, a darse cuenta de la importancia de la especialidad, y en el 2002 la OMS, la Organización Mundial para la Salud, tiene ya una definición para cuidados paliativos, pero mira todo el tiempo que transcurre, o sea, solo hasta el 2002 estamos hablando que realmente es un término nuevo, ¿cierto? Y cuidado paliativo surge para la OMS como una experiencia que se le quiere dar a los pacientes y a las familias que se enfrentan a enfermedades que amenazan su calidad de vida, y que la amenazan en todos sus campos, en la salud física, pero también en la salud psicosocial, en la parte espiritual. Entonces, cuidado paliativo lo que hace es acompañar a todos los pacientes y familias que se enfrentan a enfermedades crónicas que amenazan su calidad de vida, y que lo hacemos desde todos estos aspectos, desde el aspecto físico, el aspecto psicosocial, el aspecto espiritual, la parte familiar. Entonces hacemos un acompañamiento, digamos que nos centramos en todo lo que tiene que ver en el paciente y su familia. Ok, bueno, pero entonces nosotros estamos confundiendo cuidados paliativos con cuidados al final de la vida, ¿cierto? Sí, total. Mira, los cuidados paliativos, digamos, que tienen un gran impacto en el paciente que se está enfrentando al final de su vida,
¿cierto? Ese es un campo en el que hacemos mucho, ¿cierto? Pero cuidado paliativo no solo impacta al final de la vida. Los estudios en medicina han mostrado que cuando cuidado paliativo empieza a tener contacto con un paciente incluso desde su diagnóstico y se va a enfrentar a una enfermedad crónica, entonces el impacto de la enfermedad es menor en la calidad de vida del paciente. Es como que cambia la experiencia de la enfermedad. Entonces un paciente y una familia que se enfrenta a una enfermedad que va a ser crónica, la experiencia de su enfermedad es distinta cuando está acompañada por cuidado paliativo a cuando está solito, sin tener quien le acompañe todos esos síntomas. Entonces, claro, tenemos mucho impacto en el final de la vida porque disminuimos ese sufrimiento, claro. No intervenimos en el final de la vida. Es decir, la experiencia es diferente, pero nosotros no aceleramos un proceso para que llegue a su muerte más rápido de lo que tenga que llegar, pero tampoco lo retrasamos. Uh-huh. Es decir, nuestro interés no es que ese momento de muerte cambie, ¿cierto? Sino que la experiencia mientras llega ese momento de muerte sea diferente. Claro. Entonces, quiere decir que, o sea, yo quiero ponerme en el contexto hoy de Reloj de Arena y es que nosotros estamos cuidando pacientes con unas enfermedades o patologías que son crónicas, pero estos pacientes pues tienen su historia. La idea es llevarlos a que tenga calidad, ¿sí? Entonces, como decías, no acelerar nada, es sencillamente dar una red de apoyo. Total. ¿Qué necesita un paciente para decir que va a entrar a ser candidato a cuidados paliativos? Bueno, entonces, lo ideal es que al inicio del diagnóstico de esa enfermedad crónica, el paciente pudiese llegar a tener una valoración por cuidados paliativos. Hago aquí el apunte que el acceso a cuidados paliativos no es tan fácil, es porque no somos tantos los especialistas en cuidados paliativos. Claro, cada vez hay más porque las universidades se han puesto en esta tarea con el ministerio de ampliar los cupos universitarios para la especialización, pero igual no logramos cubrir la población que necesita cuidado paliativo. Entonces el acceso aún no es tan fácil, a pesar de que por ley se debería dar cubrimiento a todo esto, pero digamos que hay personas, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo también directamente, que se llama Permanecer, hacemos un cuidado paliativo que lo intentamos hacer domiciliario, que pueda ser asequible como a las personas que ya están en su hogar y que de pronto no desean salir, por dificultades no pueden trasladarse, en fin. Entonces, también hay servicios que cubrimos como esa parte domiciliaria. Por ley, como te digo, tenemos establecido ya que cuidado paliativo hace parte de lo que se debería cubrir en todas las enfermedades crónicas, pero pues el acceso todavía no es tan fácil, es porque no está el personal suficiente, los profesionales suficientes. Ok. Dentro de esos cuidados, me imagino y me pongo en el lugar de las familias que nos van a ver y nos van a decir, bueno, entonces un médico especialista en cuidados paliativos, ¿qué va a ir a hacer a mi casa? ¿O qué hacen, por ejemplo, en Reloj de Arena? Sí. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes hacen con el paciente? Perfecto, entonces mira, digamos que lo primero es que nosotros intentamos trabajar con grupos interdisciplinarios, ¿cierto? No es el médico, no soy yo la que hago el trabajo completo, ¿cierto? Yo como médica puedo venir, por ejemplo, acá, hacer la evaluación de un paciente, ver cuáles son las necesidades que tiene ese paciente en todo, en sus síntomas físicos, en sus síntomas psicosociales, en sus necesidades espirituales y después de hacer una evaluación, pues digamos trabajar con un grupo interdisciplinario, como te digo, que puede estar acompañado del médico tratante, en el caso de los pacientes que están acá, por ejemplo, del neurólogo que lo esté viendo, de una nutricionista, de una psicóloga, de una fonoaudióloga, ¿cierto? Son disciplinas que hacen parte del equipo y que definitivamente todas vamos a trabajar en pro de la calidad de vida de este paciente, ¿cierto? Intentando cubrir todas sus necesidades. Digamos que en cuidado paliativo, uno de los pilares es el trabajo en equipo.
en equipo con todas esas otras disciplinas que siempre van a aportar algo para que el paciente esté mejor. Ok, o sea, esté bien en medio de la enfermedad, ¿cierto? Tenga calidad de vida en medio de la enfermedad, porque esto obviamente no los va a curar, vamos a ayudar a que esté tranquilo, bajen los niveles de ansiedad y la familia tenga como esa red de apoyo. Total. Pero entonces, doctora, ¿cuánto tiempo podría pasar un paciente en cuidados paliativos? El tiempo que necesite, ¿cierto? Porque un paciente, te voy a poner el ejemplo de los pacientes que tienes tú aquí, que son pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El promedio incluso de un paciente con demencia es hasta 7, 10 años de enfermedad. Nosotros podríamos empezar a acompañar a ese paciente desde el diagnóstico, porque ahí es importante cuando el paciente todavía tiene una capacidad cognitiva de tomar decisiones, que intente tener decisiones claras de lo que quiere que sea para el proceso de enfermedad. Cosa que si en algún momento este paciente pierde la capacidad de tomar decisiones, ya se haya hablado de qué era lo que este paciente quería, ¿cierto? Uh-huh. Yo, Carolina, quisiera que si paso por esta enfermedad o que ya me la diagnosticaron, pero todavía tengo conciencia, no quiero que me hagan esto o me hagan lo otro, o me lleven a una unidad de cuidados intensivos, o, ¿cierto? Pueda tomar yo las decisiones. Y las decisiones son diferentes en cada paciente y son absolutamente respetables, ¿cierto? Entonces, si yo ahí en el principio hago una intervención, aclaro dudas, tomamos decisiones, pues ese camino va a ser de pronto un poco más fácil de llevar. ¿Y cuándo vamos a seguir interviniendo? En la medida en la que se vayan presentando los síntomas, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo? Hasta que ese paciente se transforme, ¿cierto? Uh-huh. Llegue a su fin de vida, se transforme, y de ahí viene otro proceso que es acompañar a la familia en ese duelo, ¿cierto? En permitir que esta transformación sea recordada de la mejor forma posible. Ya. Siempre hemos pensado que, o sea, nadie quiere llegar a tener una enfermedad neurodegenerativa, pero hacer que esa enfermedad no se vuelva una tortura, no se vuelva tanto para el paciente y para la familia, no se vuelva un tema que se tenga que padecer. Entonces, ¿cuáles serían, doctora, como esos signos o síntomas, diría yo, desde mi desconocimiento, que cuidados paliativos podría tener ahí propios para ellos, para hacerles? Bueno, entonces cada enfermedad va a traer sus síntomas probablemente como más floridos, ¿cierto? Entonces digamos que, por ejemplo, en los pacientes con demencia, cada vez es más difícil, a medida que avanza su enfermedad, ir reconociendo el dolor, ¿cierto? Uh-huh. Pero son pacientes que pueden tener dolor por muchas circunstancias, ¿cierto? Entonces, estar atento, porque ellos nos van mostrando con cambios en su carita, en sus gestos, en movimientos, está caminando diferente y eso me puede estar indicando que le está doliendo algo para caminar, o se queja cuando se mueve para un lado o para el otro. Entonces, el dolor siempre va a ser un síntoma que definitivamente, si no manejamos, nos va a alterar esa calidad de vida, nos va a generar sufrimiento. Pero entonces en los pacientes podemos empezar a notar si empiezan a asfixiarse, por ejemplo. La disnea es un síntoma que manejamos en cuidado paliativo, la dificultad para deglutir, ¿cierto? El insomnio, ¿cierto? Uh-huh. Los trastornos neuropsiquiátricos que se empiezan a presentar también con estas enfermedades. Entonces, digamos que nosotros estamos atentos a poder empezar un manejo de estos síntomas, y si necesitamos la ayuda del especialista de este síntoma, por ejemplo, está más agresivo, ¿cierto? Sí. Entonces necesita que lo vea el psiquiatra. Pues el psiquiatra probablemente lo va a ver, le va a cuadrar su síntoma y nosotros seguimos en ese acompañamiento. Ya, súper bien. Bueno, hasta aquí vamos. Claro, yo ya lo he entendido muy bien como de qué se trata, pero sí me gusta que seamos muy sencillos para las personas que nos van a escuchar, porque me imagino que van a tener un paciente en casa. Quisiera saber qué diferencia hay entre entonces esos
cuidados paliativos y cuidado al final de la vida. ¿Es distinto o es igual o cómo se hace? Bueno, no, los cuidados, si tienes un paciente que puede estar en casa o puede estar institucionalizado en un lugar como estos, por ejemplo, o en una institución hospitalaria, ¿cierto? Cuidado paliativo brinda ese soporte al final de la vida, ¿cierto? Para mitigar ese sufrimiento cuando el paciente está cercano a la muerte, para que ese momento esté cargado del menor sufrimiento posible, ¿cierto? Uh-huh. Si tú me preguntas a mí, enferma con, por ejemplo, una enfermedad pulmonar o un paciente como los que tú tienes hizo una neumonía, no respondió a el tratamiento antibiótico y probablemente se acerca a su muerte, pero está asfixiado, ¿cierto? Uh-huh. Yo a ese paciente tengo que garantizarle que él no perciba el sufrimiento, pero yo no tengo que colocarle algo para llevarlo a la muerte. Su muerte probablemente va a llegar por el momento de la enfermedad que está atravesando y yo cumplo con disminuirle el sufrimiento a través de ciertos medicamentos que lo duermen un poco para que él no perciba ese sufrimiento sin intervenir en su momento final, ¿cierto? Sin acelerar ese momento final, porque nuestro interés no es que los pacientes se tengan que morir más rápido. ¿Dónde dice eso, cierto? En cuidado paliativo no hacemos eso. En cuidado paliativo garantizamos que ese sufrimiento, o ni garantizamos, hacemos lo posible, lo que esté a nuestro alcance para disminuir ese sufrimiento. Uh-huh. Ok, entonces voy a tocar un tema que es un poquito álgido, ¿sí? Y que me ha llevado a leer un poco sobre el tema de la eutanasia, claro. ¿Cierto? Sé que en Colombia está ya reglamentada y que hay que hacer muchísimas cosas para llegar hasta este punto. Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer una eutanasia y hacer un cuidado paliativo? Claro, toda. Mira, la eutanasia, como tú bien lo dices, es un tema reglamentado en nuestro país. Es claro el protocolo que hay que seguir para acceder a la eutanasia. Todos los colombianos tenemos derecho a solicitar un proceso de eutanasia. Uh-huh. Que yo lo solicite no quiere decir que se me va a cumplir por ley, ¿cierto? Entonces, para que uno acceda a un procedimiento de eutanasia, lo primero es que yo tengo que tener mi autonomía, ¿cierto? Tengo que tener la capacidad de tomar esa decisión. No la puede tomar nadie por mí, ¿cierto? Okay. Por eso, si algún familiar te dice en algún momento, María, a mí me gustaría que a mi mamá o a mi papá o a mi hermano le practicaran la eutanasia. Si ese paciente perdió su capacidad de tomar decisiones, ya ahí no hay ni que darle trámite a su proceso de eutanasia, ¿cierto? No está autorizado. El paciente tiene que tener una autonomía para tomar la decisión. Después de solicitarla, que se la puede solicitar a cualquier médico, ahora por ley a cualquier médico se le puede solicitar la eutanasia, el médico lo que debe cumplir es hacer la solicitud en la página del ministerio. Uh-huh. Y la EPS se encarga de que a ese paciente lo vea un psiquiatra para que defina que está en capacidad de determinar, ¿cierto?, de autodeterminar esa decisión. Lo debe ver un médico que diga que está cursando por una enfermedad que le está causando un gran sufrimiento y que por eso lo está solicitando. Y con esas dos valoraciones y la valoración por cuidado paliativo, que es obligatoria en la norma para que cuidado paliativo ofrezca, ¿cierto? Ofrezca un manejo ante el síntoma que te está llevando a tomar esa decisión, ¿cierto? Ajá. A mí, yo voy a solicitar mi eutanasia porque tengo demasiado dolor. Y cuidado paliativo te ofrece estrategias para manejar ese dolor y de pronto manejando ese dolor el paciente dice, bueno, ya no la necesito, ya no quiero la eutanasia. Entonces, luego de esas tres valoraciones, el comité que tiene la EPS, pues se reúne, toman la decisión si el paciente cumple con los requisitos o no, y luego de tomar la decisión si el paciente es candidato y cumple todos los requisitos, tiene un plazo de 10 días para que le manifieste al paciente si cumples todos los requisitos, cuadremos la institución en la que vas a hospitalizarte para que te practiquen el procedimiento, y el procedimiento lo practica un médico
que la institución tiene pactado con ese médico, que es el que practica la eutanasia, y el paciente tiene hasta su último minuto para arrepentirse. Es decir, tú puedes tener un paciente, eso es que explicárselo a los pacientes. Pues estar ahí, ya listo, y el médico te debe volver a preguntar, ¿estás seguro de que esto es lo que deseas? Si el paciente dice sí, entonces se practica el procedimiento, le colocan unos medicamentos a las dosis que ya están establecidas incluso en el ministerio, y el paciente pues fallece secundario a este procedimiento, ¿cierto? Esa es una forma de morir, ¿cierto? La eutanasia, reglamentada, legalizada, sin ninguna duda ahora. Paciente puede definir que no se quiere morir a través de una eutanasia, sino que decidió que quiere estar acompañado por cuidado paliativo para que le mitiguen su sufrimiento mientras su momento de la muerte llega, porque probablemente esté cercano, ¿cierto? Y eso está bien, le colocamos todos los medicamentos que estén a nuestro alcance para disminuir ese sufrimiento mientras su momento de muerte llega. Ya, qué bien. O sea que no hablemos de legalidad o no legalidad, pues porque no soy experta en el tema, pero ejemplo, tengo a mi abuelo en casa, tiene un Alzheimer muy avanzado. Él nunca nos dijo absolutamente nada, ¿cierto? Como, ¿qué van a hacer conmigo? ¿A quién quiere tener a su abuelo con una enfermedad neurodegenerativa? Pues nadie. Postradito en una Pero cama. si yo digo, voy a buscar un médico y que vengan a mi casa y le pongan un medicamento para que mi abuelo se vaya ya, ¿eso es legal o no es legal? No. Si el médico, sin haber hecho todo este trámite, todos estos requisitos que te estoy contando, que es lo que nos exige la ley para poder llevar a esa persona a la eutanasia, si ese médico llega a tu casa y le pone unos medicamentos al paciente para llevarlo a la muerte, eso es un homicidio, ¿cierto? No tiene otro nombre. Antes se hablaba de homicidio por compasión, incluso, pero ese término desaparece, ¿cierto? Ahora tú accedes a la eutanasia, que es un proceso legal, ¿cierto? Y si es de otra forma, pues no es eutanasia. Así de sencillo, ¿cierto? No es eutanasia. No es el proceso de eutanasia que está autorizado, es un homicidio. Ok. Con el tema de la ética en ustedes, en su carrera de medicina, ustedes ven bioética. ¿Cuál es ese punto de inflexión donde los médicos le sugieren a las familias hacer una eutanasia? O esto es un tema de religión, o esto es un tema de cómo percibe ese médico la vida, la enfermedad. Bueno, digamos... Sí me hago entender más o menos. Sí. Digamos que yo lo que creo es que es demasiado individual, ¿cierto? Todos los médicos estamos formados bajo los mismos principios éticos, bioéticos, de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia para los pacientes. Digamos que ese es nuestro juramento hipocrático, ¿cierto? En el camino las cosas pueden ir cambiando, ¿cierto? Y digamos que quién somos nosotros para juzgar a alguien si un día quiere decir que es que le va a poner el medicamento a ese paciente porque no quiere ver a ese paciente sufrir y le colocó los medicamentos para que muriera más rápido porque lo estaba viendo sufrir, ¿cierto? Yo considero que mi misión es acompañar a ese paciente para disminuirle su sufrimiento en las medidas que me dejen tener mi conciencia tranquila, ¿cierto? Uh-huh. Y si yo no tengo que adelantarle la muerte a nadie, porque yo lo ato a mi religión, ¿cierto? A mis principios religiosos, y es que yo no soy quien para quitarle la vida a nadie, ¿cierto? Pero a mí Dios sí me puso en este camino como misión para acompañar a la gente que está sufriendo y que probablemente se acerca a su momento de morir y que yo lo tengo que acompañar, ¿cierto? Entonces, tal vez la respuesta es que es individual. Todos estamos bajo la misma formación, bajo los mismos principios bioéticos, y es tu decisión cómo acompañas a ese paciente. Si te acuestas con la conciencia tranquila de haber acompañado a ese paciente, a esa familia,
a que el paciente disminuya su sufrimiento mientras su momento de muerte llega, o si le coloco unos medicamentos para que muera de forma legal o ilegal. ¿Cierto? Ok, ya lo entendí. Y bueno, hay muchas cosas que aprender de este tema, doctora. 20 años trabajando con adultos mayores en estado de enfermedad. Nos han puesto en muchas historias, muchísimas. Hoy corroboro que lo estamos haciendo bien, que agradezco haberme conocido contigo porque nos das muchas luces de cómo hacer para que los cuidados paliativos sean mucho mejores en lo que hacemos en Reloj de Arena, que podamos ser ejemplo también para las personas que están fuera y que están cuidando este tipo de pacientes, y que lo que hacen ustedes de darle calidad de vida a los pacientes en medio de la enfermedad es un acto de amor. Lo mismo que es llevar a un paciente, a un familiar, a una institución, también es un acto de amor, porque es que no lo vas a abandonar, no lo vas a dejar tirado, no lo vas a dejar en cualquier lugar. Es un tema de calidad para todos. Entonces yo creo que hemos aprendido muchísimo. Muchísimo. Te cuento que Reloj de Arena tiene una misión que es ayudar a todos los que toquen nuestra puerta, pero también a los que están afuera. Enseñarles este tipo de temas, que tengan claridades, que sepan que no están solos, que no es solo una familia la que está viviendo un problema con una enfermedad neurodegenerativa, sino que son muchísimas, y que nos hemos puesto en la tarea de tratar de hacerlo bien, de hacer la diferencia, de lograr que tengamos esa red de apoyo que se necesita. Entonces, agradecerte muchísimo, y también que a todas las personas que nos están viendo, pues puedan contactar a la doctora Carolina. Ella nos va a dar sus datos, nos va a contar cómo podemos buscarla en las redes sociales, y agradecerte por estar aquí. No, María, muchas gracias. Como te dije al principio, yo siento que a uno la vida lo coloca en algún lugar para algo, ¿cierto? Que hayamos hecho este curso juntas, que yo creo que fue maravilloso, es para algo. Hoy conozco este lugar que me pareció hermosísimo. Creo que tiene cosas muy lindas, se nota el detalle, el cuidado en cada cosa. Entonces, pues felicitarte por este camino recorrido, que seguramente ha sido de altibajos, pero que es un lugar precioso donde seguramente pacientes y familias se sienten muy complacidos de poder estar aquí cuidados como los veo cuidados. Ampliar un poco el término de cuidado paliativo para que no le tengamos el temor. Muchas veces a los pacientes o a las familias les mencionan cuidados paliativos y creen que ya les hablaron de muerte, ¿cierto? Entonces, saber que va un poco más allá, que el término cobija un poco más de aspectos y de cosas bonitas. Y sí, bueno, mi proyecto se llama Permanecer, así nos vemos en redes sociales, Permanecer Col. Somos 3 paliativistas que trabajamos en cuidados paliativos domiciliarios en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, con demencias. Invitarte, porque Reloj de Arena próximamente va a abrir su consultorio para consulta externa, entonces otros pacientes y familias van a poder estar aquí. Invitarte a que hagas uso de esos espacios, y esta es tu casa. Tan linda, muchas gracias, muy agradecida. Y yo también en lo que pueda servir en este lugar tan lindo. Muchas gracias. Bueno, un placer enorme siempre estar aquí con ustedes. Esperen el siguiente podcast. Miraremos luego cuál va a ser el próximo tema, y pensaría que algo muy interesante.